Ya, ahí estamos. Partimos entonces. Ya estamos en la sesión 12. Ya están al día. Y ahí también está para invitar. Si quieres invitar a una persona, perfecto. Puedes invitar. Breve repaso de la sesión anterior. Vimos Ruth y 1 Samuel a grandes rasgos. Propósito de Ruth, mostrar cómo Dios puede intervenir hasta en la vida cotidiana de las personas para cumplir su propósito. O sea, cuando el Señor intervino en la vida de Noemí y de Ruth, y de esa situación nace David eventualmente, el abuelo de David. Lealtad, humildad, honor, bondad, integridad, amor, redención, esos son los temas de Ruth. 1 Samuel, la transición de Israel entre teocracia y monarquía. Y también la vida de Samuel mismo, que es el último juez de Israel. Si se acuerdan, 2 semanas, 3 semanas atrás, habíamos visto el libro de jueces. Y yo había mencionado que había 11 jueces, pero había uno más. Samuel es ese último juez de Israel. Y también el reinado de Saúl, el primer rey de la nación. También la elección, preparación y reinado de David, el más grande rey de Israel. Sesión 12, ahí estamos. Samuel, parte B. La historia hasta el momento, para refrescar la memoria, eso es lo que habíamos visto en la sesión anterior: nacimiento de Samuel, los terribles hijos de Elí. Elí es el sumo sacerdote, el arca del pacto, la presentación de Saúl, el ungimiento de Saúl como rey, cuando él está escondido entre el equipaje, este hombre valiente. El carácter de Saúl: Dios rechaza a Saúl. La presentación de David, el ungimiento de David, y habíamos terminado con la famosa historia de David y Goliat. Entonces vamos a retomar eso, la historia de David y Goliat. Vamos a repetir la última parte que ya habíamos visto, para que podamos ya entrar en la historia otra vez y ver no sé cuál es la palabra, hacer la continuación, el enlace entre la sesión anterior y la sesión de hoy. David armado a su manera, como habíamos visto, y aquí tengo que hacer un alcance. Joana no puede leer hoy. Está resfriado, está mal, apenas puede hablar, entonces lo siento, tiene que soportar yo leyendo la escritura. Entonces aquí vamos. David tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. En la imagen muestra las piedras y onda típica de esa época, que son de pastores en Israel en los tiempos cuando David era pastor. Y se nota que estamos hablando de piedras grandes, son el tamaño de una pelota de tenis, algo así. Pesan entre 1,5 kilos y 2 kilos. Entonces ahí David se fue a la pelea contra Goliat con eso en mano. Y ahí sale a enfrentar a Goliat. En su inocencia, solamente con eso en mano, realmente tiene una gran ventaja en esta batalla. Porque con una onda y piedras, en lugar de una espada y javelina y todo eso, no era necesario acercarse mucho a Goliat. Básicamente David tenía una pistola y Goliat estaba esperando con la espada. Esa es la verdad. Entonces David de lejos podría disparar sin acercarse nunca a Goliat, y por lo tanto se mantenía fuera del alcance de la espada de Goliat. Goliat subestimó a David y su armamento. Eso vimos en capítulo 17, 42 al 44. Le echó una mirada a David, estamos hablando de Goliat. Le echó una mirada a David, y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, trigüeño, buen mozo, con desprecio le dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo David en nombre de sus dioses, añadió: Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y las fieras del campo.
Pero David sabe que el armamento físico no es importante. Da lo mismo como uno va armado a la batalla. Lo que realmente vale es su fe en Dios. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y javelina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. La fe de David es increíble. Él dice, da lo mismo, tú puedes venir contra mi persona con todo lo que quieres, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso. Yo voy a ganar, porque tú, Goliat, tú desafiaste el ejército del Dios Todopoderoso. Entonces, está frito, te voy a matar. Y de frente a eso, David no es cobarde. Versículo 48. En cuanto al filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. O sea, David fue corriendo sin ni una sombra de temor, de susto. Dije, ya, aquí vamos. Y sabe pelear. Metiendo la mano en su bolso, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra encrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Ahora, esa palabra encrustado, ahí nos dice algo. La fuerza de esa roca, cuando golpeó la cabeza de Goliat, parece que rompió el cráneo, porque fue encrustada entre ceja y ceja. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Pero inmediatamente después de esta gran victoria, vemos otro problema con la personalidad de Saúl. Tiene tantos defectos. Ya habíamos visto varias en la semana pasada, la vez anterior. Saúl, no sé, no era buen hombre para pensar como líder del ejército, ni como rey, ni como líder de nada. Pero no hay que olvidar que el pueblo quería un rey como los reyes de las demás naciones. Entonces él dijo, ok, quieren un rey como los otros reyes, perfecto, te doy Saúl. Entonces eso es lo que tenemos aquí, Saúl. Y ahora otro problema con su personalidad, otro defecto. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí, por miles. Lo único que falta es que le den el reino, lo que él no sabía. Bueno, un poco irónico. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo, solamente porque las mujeres dijeron, Saúl a miles, pero David 10,000. O sea, este tipo está muy inseguro, Saúl. Ay, bueno. Y otro ejemplo más en el próximo capítulo. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1,000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor.
Yo creo que un general en el ejército, si nombra a un capitán o mayor o algo así y ve que el mayor o esa persona tiene mucho éxito, está ganando batallas, el general va a decir, qué bueno! Pero Saúl tiene temor, está ganando, no sé, no entiendo. Bueno, 2 veces Saúl intenta engañar a David para matarlo con ofertas muy atractivas, pero David no acepta. Un día Saúl le dijo a David, aquí tienes a Merab, mi hija mayor, te la entrego por esposo, con la condición de que me sirves con valentía, peleando las batallas del Señor. ¿Qué está pensando aquí? Bueno, ahí dice claramente, Saúl pensaba, será mejor que no muere por mi mano, sea a mano de los filisteos. O sea, él quería mandar a David a la batalla para que el enemigo la matara. Mejor que los otros matan a David y no yo. Y para lograr eso iba a casarlo con su propia hija. Qué bueno el hombre, ¿no? Segunda oferta atractiva, Miquel, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia y pensó, se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decir a David, ahora sí vas a ser mi yerno. Cuando no resultó con Merab, dijo, tengo otra hija. Y este sí está enamorado. Entonces, perfecta la situación. Lo interesante es que David ya había ganado el derecho de casarse con la hija de Saúl. Anteriormente, justo antes de la batalla con Goliat, no sé si se acuerda, cuando David llegó al campo de batalla y preguntó, ¿y qué van a hacer para el hombre que logra matar a este filisteo? ¿Qué se cree este filisteo que está insultando al ejército del Dios Todopoderoso? ¿Qué le van a hacer para el hombre que mata a este filisteo? Bueno, ahí está la respuesta. Algunos decían, ¿ven ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo vence y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Entonces, ahí está la promesa. El hombre que mata a Goliat va a tener la hija del rey para su esposa. Pero parece que Saúl había por coincidencia, casualmente olvidado de eso, no cumplió su palabra, porque David de hecho había matado a Goliat, pero ahora está tratando de tentar a David con algo que realmente ya debería hacer suyo. Él ya había ganado a esa mujer en batalla y ahora Saúl dice, ok, puedes tener mi hijo, pero con la condición de... Ahora, David rechaza la segunda oferta por una razón más práctica, aunque ella está enamorado, pero él dice, no puedo. Vamos a ver los detalles. Aquí Saúl volvió a decir a David, ahora sí vas a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios, hablen con David en privado y dígale, oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren. Acepta ser su yerno. Esto se lo repitieron a David, pero él respondió, ¿cree que es cosa fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante. ¿Qué está diciendo aquí? El costumbre era que el novio debe pagar al padre de la novia un dote, el precio para compensar la pérdida de su hija y también como una especie de seguro de vida si él muere en batalla, por ejemplo, para que su viuda podría tener algo de dinero para seguir comiendo. Entonces, eso fue el costumbre, pero obviamente el precio de novio para la hija del rey sería bastante alto. Y David sabía que no tenía ninguna posibilidad ni la menor esperanza de juntar plata suficiente para ese precio de novia o dote. David dice, no, imposible. ¿Tú piensas que es fácil llegar a ser yerno del rey? Pero Saúl tiene una solución.
una solución interesante. Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió, díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos, y como dote por su hija, pide 100 prepicios de filisteos. Ok. En realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Otra vez, su plan claro es, Saúl pensaba que David morirá tratando de cumplir cortando los propósitos de 100 soldados filisteos. Ay, bueno, no voy a entrar en, en detalle de todo esto, pero nuevamente David muestra su gran valentía. Capítulo 18, versículos 26 al 27. Cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David, no le pareció mala idea de convertirse en el rey. Y está diciendo, sí, eso sí, no tengo problema con ese precio. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyo prepucio se entregó al rey para convertirse en su lleno. Qué curioso toda esta situación, qué macabre, ¿no? Así fue como Saúl le dio la mano a su hija Miquel. O sea, ese plan de Saúl no funcionó para nada. Cada vez que Saúl intenta usar algo en contra de David, el Señor lo da vuelta para favorecer a David. Sumando todos los fracasos de Saúl y todos los éxitos de David y todos los temores y deficiencias de carácter de Saúl, ahora la pérdida de su hija mayor, Mical, es demasiado. Saúl se dio cuenta de que, en efecto, el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba, Mical. Por eso aumentó el temor de Saúl, sintió por David, y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. O sea, este tipo está poco trastornado, porque cuando un hombre exitoso, el líder de una buena parte del ejército, se casa con su hija está enamorada de este tipo, y Saúl dice, ya eres mi enemigo de por vida. Se nota que este tipo tiene problemas graves. Entonces ahora Saúl no solo está celoso y temoroso de David, sino lo considera su enemigo. Y en capítulo 19, la brecha ya es completa. No hay vuelta que darle. Saúl les comunicó a su hijo, depende cómo quiere pronunciarlo, Jonathan o Jonatán, depende de la Biblia, hay dos traducciones. Vamos a Jonatán. Y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero Jonatán, que tenía tanto afecto a David, le advirtió, mi padre Saúl estaba buscando una oportunidad para matarte. Así que ten mucho cuidado mañana, escóndete en algún sitio seguro y quédate ahí. Uno de los hijos de Saúl está en contra de su propio papá. Versículo 11. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo matarán al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió, si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. O sea, los dos hermanos, Mical y Jonatán, hijos de Saúl, están actuando para proteger a David en contra de su propio papá. Eso da una señal de lo que pensaba su propia familia de Saúl. Y bueno, casi todo el resto del libro cuenta la historia de Saúl buscando a David para matarlo. Y como Dios siempre cuida a David. Cada vez que Saúl quiere hacer daño a David, Dios invierte la situación. Saúl sale perdiendo y David sale ganando. Cada intento de Saúl termina en fracaso y la mano de Dios sobre David es obvia. Y se convierte en mi obsesión y llega a un extremo, y ese extremo yo quiero llamar a locura, porque de hecho es así. Samuel 20. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán, hijo de mala madre.
O sea, en Chile podemos usar otra palabra, pero ahí está. Saúl hablando con su hijo referente a su esposa, hijo de mala madre, exclamó. ¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí? Para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre, mientras el hijo de Isaí vive en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. Hablando con su hijo. ¿Y por qué ha de morir? Le reclamó Jonatán. ¿Qué mal ha hecho? Saúl realmente no responde la pregunta. En lugar de responder, Saúl le arrojó su lanza para herirlo contra su propio hijo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Yo diría, así dio cuenta que su papá estaba loca. Estaba cucú. Bueno, David con todo eso no puede quedar. No puede quedar en la ciudad de Jerusalén, ni en el palacio, ni cerca, entonces huye. Pero va huyendo de ciudad en ciudad, tanto en Israel como en las naciones alrededor, incluyendo entre los filisteos y los moabitas, enemigos de Israel. Esa es la situación de David. Llegó a ser tan terrible que se va a los países de los enemigos para esconder de Saúl. Capítulo 22, se acerca a David un curioso grupo de personas, incluyendo sus padres y hermanos, y también un profeta. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo ahí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Este grupo de 400 hombres después se convierte en el ejército de David. Pero esa es la forma que partió. Todos escucharon, mire, David está ahí, está en la cueva de Adulán. Entonces fueron allá diciendo, David, aquí estamos, la misma situación que estás tú. Y él logró formar un ejército de este grupo de personas que estaban en apuros, cargados de deudos o amargados. Curioso ejército. Ahora, dos veces David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Y no solamente matar, sino escapar. Pero David muestra su gran fe en Dios y respeto para las cosas de Dios. Este es uno de las oportunidades. El otro está en capítulo 26. Pero aquí en capítulo 24 había una cueva en el lugar y Saúl entró ahí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y esto le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que hizo el Señor cuando dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. O sea, la situación clara, David y sus hombres están escondidos al fondo de una cueva grande entre Saúl y los hombres dicen, oye, David, tu oportunidad, ahí está, mátalo. ¿Qué hace David? Se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Solamente eso, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieran. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. David sabe que no tiene autoridad para matar al rey ungido de Israel. David respeta cualquier cosa de Dios y Saúl ha sido ungido rey. Él también ha sido ungido rey, sí, pero Saúl es rey. Tiene el derecho de tomar el trono, sí, pero solamente cuando muere Saúl. David no puede actuar por su cuenta, el opuesto de Saúl, y deja la vida de Saúl en las manos de Dios. Esa es la actitud de David. Podría matarlo, pero no lo voy a hacer, porque Dios no me ha dicho que puedo hacerlo,
Y además es el ungido del Señor, entonces no lo voy a hacer. David no tiene instrucciones de Dios para matar a Saúl y por lo tanto no lo hace. No es por cobardía, eso hemos visto varias veces. David no es cobarde, sino por obediencia y respeto a Dios. Por eso no hace nada. Esta historia sirve de lección para nosotros, de no tratar de apurar las cosas sobre las cuales no tenemos autoridad. Deje las cosas en las manos de Dios. La, la tendencia nuestra muchas veces es, veo que puedo hacer algo aquí y ya, lo hago nomás, sin consultar a Dios, sin pensar en que Dios quizás va a actuar. Si no tienes indicaciones claras de Dios de cómo actuar, mejor no actúes, tal como David. Sigue respetando los tiempos y las instrucciones de Dios. Ahora, obviamente, si tienes claro lo que tienes que hacer con algunas indicaciones de Dios, sigue adelante, sin dudarlo. Pero en este tipo de casos, aunque tú tienes la habilidad, el llamado, los dones, los talentos, pero Dios no ha dicho, ahora no hagas nada. El profeta Samuel en capítulo 25 muere. Y el pueblo se reúne para el duelo, y ese tipo de duelo es reservado solamente para grandes líderes. Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para ese duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Parán. Ese duelo generalmente era de 30 días, donde toda la nación está en luto, no haciendo nada. O sea, el pueblo realmente respetaba al profeta y juez Samuel. Y Samuel cumplió la promesa de Ana. ¿Se acuerda que vimos en la sesión anterior? La mamá de Samuel, Ana, había llegado al templo porque no podía tener hijos y había implorado a Dios, Dios, por favor, dame un hijo. Y ese hijo te entrego para que sirva en el templo toda la vida. Bueno, de hecho, Samuel hizo eso. Sirvió el Señor toda su vida. Hombre de Dios, totalmente. No hay nada que decir en contra de Samuel. Era realmente serviente y hombre de Dios, fiel, obediente, muy diferente a Saúl. Después del periodo de duelo, David va al desierto a pedir ayuda a un hombre de nombre Nabal, cuyo rebaño David y sus hombres habían cuidado antes. Esa es la situación. David estaba corriendo de aquí por allá y encontrando cualquier cosa que podría ser. En un momento había encontrado con este tipo Nabal, un hombre rico, y había cuidado el rebaño, cuidado a los pastores. Cuando llegó el enemigo, David había peleado a favor de ellos y dejaron en paz. Y ahora David vuelve a Nabal y dice, oye, ok, yo te ayudé antes, ahora ayúdame a mí. Había en Maón un hombre rico, dueño de 1,000 cabras y 3,000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. La familia de Caleb, mira cuál es su ancestro aquí, Caleb. Nabal viene de eso. Nota que Dios ha bendecido los descendientes de los hombres fieles. Caleb, mi héroe, el que quería pelear contra los gigantes, y de hecho lo hizo, ganó el terreno, y ahora, tiempo después, tenemos a Nabal, hombre rico, bendecido por Dios, tiene 1,000 cabras, 3,000 ovejas. Nabal es un hombre rico, pero curiosamente el nombre Nabal significa necio, y en verdad ese nombre es bastante alto. David envía mensajeros a Nabal para pedir su ayuda. Díganle,
Que tengas salud y paz tú y tu familia y todo lo que te parece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados, ellos mismos te lo confirmarán. Por lo tanto, te agradeceré que recibes bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Entonces, devuélveme algo. Yo te ayudé antes, ahora te toca, ayúdame. Pero Nabal el necio, dignos de su nombre, responde con insultos a David, desconociendo totalmente el acuerdo, la deuda, lo que había hecho. Nabal les contestó, ¿y quién es ese tal David? ¿Y quién es ese, el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Esa es la actitud de Nabal. ¿Quién es David? Ah, es uno de esos esclavos que se escapó de su amo. Él tenía perfectamente claro quién era David. David reacciona de este insulto de inmediato. Obviamente David no va a dejar pasar eso. Lleva su ejército completo camino a Nabal para matarlo. Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó, cíñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando del bagaje. O sea, reacciona instantáneo de David. Ya, todos, cíñense la espada y vamos a la batalla. Afortunadamente, los sirvientes de Nabal no son tan Nabal o tan necio como su amo. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron, ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras que cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piensa usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Esos son los siervos de Nabal, avisando a la esposa, oye, David tiene razón, no hizo nada, tenemos que devolver la mano. Abigail, la esposa de Nabal, tampoco es necia, ella hace algo al respecto. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uva pasa y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, le dijo a los criados, adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de eso. Ella se encuentra con David, medio camino, David que viene con el ejército y listo para matar a Nabal, y respetuosamente le pide a David perdonar a su esposo. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. O sea, esta mujer es increíble. Tomando la culpa por lo que había hecho su marido. Yo tengo la culpa. Deje que este siervo suyo le hable. Ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honra a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros de usted, mi señor envió. O sea,
David, si había enviado los mensajeros a mí, esto podría ser otra cosa. Pero el mensajero llegó a Nabal el necio, y ahí estamos. David acepta el regalo y perdona a Nabal. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Abigail regresa, va de vuelta a su marido y cuenta lo que había hecho. Antes no, pero ya está hecho, entonces ahí puede contar. Por la mañana, cuando Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque de corazón y quedó paralizado. Unos días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Fin de la historia de Nabal el necio. Pero, al parecer, a David le había gustado a Abigail, porque apenas se entera de la muerte de Nabal, envía un mensajero. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor, que me ha hecho justicia por la enfrente que recibió de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensajero a Abigail proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y dijeron: David nos envió para pedirle a usted que se case con él. Reacción de la mujer. Ella se inclinó y postrándose el rostro entero dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesto a lavarle los pies a su criado. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir. Parece que ella también le había gustado a David. Se montó en un asno acompañado de 5 criados y se fue con la mensajera de David. Después se casó con él. Y de repente David tiene 2 esposas. Ahora yo me pregunto, ¿qué pensó la otra esposa del cambio repentino en el estado civil de David? Bueno, pero los problemas con Saúl no habían terminado. Todo como un pequeño anécdota que va en paralelo para mostrar David y explicar de dónde vino la otra esposa. Y David sigue huyendo. Saúl sigue buscando a David y David sigue escapando. David nuevamente se aleja de Israel para vivir entre los filisteos por los próximos 16 meses. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gat, donde reinaba Aquís, hijo de Maoc. Aquís es el rey, pero mire dónde va. Tierra de Gat. ¿Se acuerda qué pasó en tierra de Gat? Bueno, es el tierra de Goliat. Es el pueblo de Goliat, tierra de Gat. Ahí venía. Entonces David se trasladó a la tierra de su peor enemigo, donde reinaba Aquís, hijo de Maoc. Curioso. Tanto David como sus hombres se establecieron ahí y quedaron bajo la protección de Aquís. Cada hombre había llevado a su familia y David tenía consigo a sus 2 esposas, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. Curiosamente, aquí no hay mención de Merab ni Mical. No sabemos qué pasó con Mical, pero aquí no figuró como esposa de David. Hay solamente 2, Ahinoam y Abigail. En efecto, cuando Saúl se enteró que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. ¿Por qué? Porque Saúl era cobarde, tenía miedo de la tierra de Goliat. Ahí están los filisteos. Entonces, David está con los gigantes. No, yo no voy por allá. David le dijo a Aquís: si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo, y ahí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. Aquel mismo día, Aquís le dio la ciudad de Ziklag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. David vivió en territorio filisteo 1 año y 4 meses.
Ahora, ¿dónde está sucediendo todo esto? Aquí tenemos un mapa que muestra la ciudad de Ziklag. Ese sería la nueva casa de David y sus hombres, y también su base militar está lejos de Saúl y de Jerusalén. Ahí está, no sé si pueden ver el círculo azul acá, ahí está Ziklag, y aquí está Jerusalén, mucho más al norte. Ziklag hoy en día se ve así. Ese monte ahí, en términos arqueológicos, se llama un tel. Ese sería el tel Ziklag. Un tel es lo que queda de una ciudad que se construye, se desmorona, construye, destruido. O sea, cada vez más va subiendo en altura porque está encima de los escombros de generaciones anteriores. Entonces, ahí está el CICLAC hoy en día y han hecho algunas excavaciones, eso viste tomado de un dron arriba, recién. Fue descubierto, bueno, sabía que estaba ese hotel durante mucho tiempo, pero solamente como, no sé, 3, 4 años atrás, descubrieron evidencia para mostrar que eso es CICLAC. Entonces ahí tenemos una vista de donde estaba David, Ziklag, y si uno ve aquí, es excelente base militar. Tiene vista 360 grados por todos lados, nadie podría atacarlo. Y hoy en día ya están haciendo algunas excavaciones arqueológicas y encontraron construcciones quizás de los tiempos de David, no se sabe, todavía están en eso. Algunos jarrones de greda típico de la época. Eso es Ziklag. Ahí vivió David con sus hombres 1 año y medio, casi 16 veces. Durante ese tiempo, ¿qué hizo David? No se quedó ahí mirando el muro y pensando en cosas. David fue atacando a las naciones pequeñas alrededor, sin decir nada a la gente de Gat, a los filisteos. Salió de noche, atacó, mató a todos, volvió. Ellos no supieron, eliminando a todos. ¿Y por qué? Porque Dios ya había comandado eso a Josué años atrás. ¿Se acuerda que cuando llegaron eh, a la tierra prometida, las tribus, y este tribu no pudo contra este pueblo, el otro tribu no pudo contra el otro tribu, bueno, David pudo. David llegó a hacer lo que ellos deberían haber hecho. Acostumbraba salir en campaña con sus hombres para saquear a los gezereos, quisaritas y amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado la zona que se extiende hacia el sur y hacia el país de Egipto. Aquí no está hablando sur la dirección, sino un lugar que se llama sur o Shur en hebreo. Vamos a ver dónde está en un momento. Cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Antes de regresar a donde estaba, aquí se apoderó de ovejas, vacas, asnos y camellos, y hasta la ropa que vestían. Y eso es por orden de Dios. David está cumpliendo lo que deberían haber hecho todos los demás antes. Entonces, aquí está el mapa nuevamente. Aquí está Ziklag más o menos por acá. Y aquí está el desierto de Shur o Sur. Entonces, cuando dice que fue al sur, no, no se fue al sur, se fue al sur poniente, porque el lugar se llama Sur. En esa zona, David está atacando y volviendo cada vez a los filisteos. En el fondo, David hace el trabajo que Saúl debería llevar haciendo en lugar de perseguir a David. El resto de 1 Samuel cuenta dos historias en paralelo. Lo que está haciendo David por un lado y lo que está haciendo Saúl por el otro lado. En capítulo 28 hay un episodio curioso y difícil de explicar. Ponga atención porque realmente es muy raro.
Los filisteos vienen a atacar a Israel de nuevo. Saúl tiene mucho miedo de nuevo, cobarde otra vez, y no sabe qué hacer, porque Samuel ya está muerto. No puede preguntar al profeta, Samuel, ¿qué hago? Y por lo tanto, cuando su pregunta a Dios qué debe hacer, Dios no le responde. Y eso es muy interesante, muy interesante. Ya Samuel había muerto, todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y los hechiceros. Algo bien hizo Saúl. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl el ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Buen líder del ejército, ¿no? Pero el enemigo, ay, tengo miedo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. O sea, queda claro que Dios no quiere hablar con Saúl, no quiere decirle nada. Dios simplemente calladito, deja a Saúl hacer lo que Saúl va a hacer de todas maneras, porque Saúl siempre actúa por su cuenta. Para variar, Saúl hace las cosas a su manera y directamente contra a los mandamientos de Dios. Capítulo 28, 7 y 8. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales, búsquenme una divina para que yo vaya a consultarla. Recién había echado a todas las brujas, adivinas y todo esto. Había echado y ahora dice, necesito una, búscame una. Pues hay una en Endor, les respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evocas un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. Es totalmente prohibido por la ley y también por el mismo Saúl. Él había echado a adivina, bruja, todo aquello, pero él decide consultarlo igual para que llamara a quién, al espíritu de Samuel, porque siempre había preguntado a Samuel, entonces quiere preguntar a Samuel de nuevo, aunque Samuel ya está muerto. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenerme a una trampa y exponerme a la muerte? Ella no sabe quién es Saúl. Ella piensa que es un hombre cualquiera. Tan cierto como es que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por eso, contestó Saúl. Ok, la mujer dice, bueno, ya, sigamos. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer? Preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Sorpresa, esta mujer logra resultados. ¿Qué sucede aquí? Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. O sea, ella no está esperando eso. Y de repente ella ve Samuel. ¡Ah! Y de repente da cuenta que, pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? Reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que ha visto. O sea, Saúl y sus hombres no habían visto este fantasma, pero la mujer sí. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Curioso. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. Ay, bueno.
Samuel replicó, pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a su compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra las amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti, Israel, en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Seguramente no es lo que Saúl quería escuchar, pero eso es lo que dice este fantasma, este espíritu. Ahora, esto es muy raro. Todo este episodio, por varias razones, y deja muchas preguntas interesantes aquí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aparece un espíritu de un hombre muerto y conversa con esta mujer? ¿Es realmente Samuel? ¿O es un demonio imitando a Samuel? O quizás todo es una alucinación, Saúl había tomado demasiado vino, bueno, o una visión, o quizás un sueño. ¿Es real la historia o solamente como un cuento histórico, como una parábola en la Biblia? Miles de preguntas aquí. El problema es que no te puedo explicar hoy. No puedo darles la explicación hoy. ¿Por qué? Porque anteayer le di exactamente la misma pregunta a mi clase de primer año en la escuela de liderazgo. Tarea para ellos. Ellos tienen que investigar eso y llegar a una conclusión. Y algunos de ellos probablemente están aquí escuchando hoy. Entonces, no quiero ponérselo demasiado fácil. No voy a responder hoy. La próxima semana, sí, voy a contestar esa pregunta de la bruja de Endor, sí, pero hoy no. Por favor, tenga un poco de paciencia para que los alumnos de primer año de la escuela puedan hacer tranquilos su investigación sin saber la respuesta de antemano. Perdón, pero justo estaba en paralelo mirando a Samuel en la escuela y aquí primero Samuel también. Pero vamos a llegar a eso la próxima semana. Bueno, da lo mismo lo que pasó aquí. Dios no deja duda que no debemos asociarnos nunca con brujas, adivinas y el oculto en general. Eso es clarísimo. Lo que hizo Saúl, malo. Está prohibido por la ley. Levítico 19:31, Deuteronomio 18 y otros lugares también. El Señor dice, no te metas en eso. Prohibido totalmente. Y Saúl lo sabía, por eso él había echado a los adivinos, hasta que necesitaba uno. Ok, el día siguiente, después de este encuentro entre Saúl y el espíritu de Samuel, entran en batalla contra los filisteos. Grave problema para David. Él está viviendo entre los filisteos, tratando de mostrar que él es parte de ellos. Y ahora le llega una invitación del rey de los filisteos. Aquí le dijo David, quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. ¿Guerra contra quién? Contra Israel. Está bien, respondió David. Ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Crítico la respuesta de David. Ya, David y su ejército estaban viviendo entre los filisteos durante tanto tiempo que ya están aceptados. Y los filisteos pensaban que David y el ejército estaban de su lado. Entonces invitan, David, ven, vamos a atacar a Israel, ven con nosotros. Y David dice, ok, van a ver, ¿qué soy capaz yo? Claramente no iba a pelear contra su propio pueblo. Su pelea está con Saúl, no con la gente del pueblo, no con las tribus, no con los soldados. Su pelea está con Saúl y él no está tratando de matar a Saúl. Saúl está tratando de matar a David. Al parecer, la intención de David era probablemente entrar en batalla con los filisteos, pero después volver en contra de los filisteos, peleando por el lado de Israel y por Saúl, su señor y su rey. Sabemos que David todavía considera a Saúl
su Señor y su Rey. Porque eso había dicho. Cuando tenía la oportunidad de matar a Saúl, había dicho, no, no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor, contra mi Señor y mi Rey. Entonces, queda claro que la intención de David probablemente, la Biblia no dice, pero probablemente era entrar en batalla, dar vuelta la mano y matar a los filisteos. Pero no mintió a los filisteos. Cuando invitaron, dijo, ok, van a ver que soy capaz de hacer yo. Ok, no mintió. Dijo claramente sus intenciones. Ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. No obstante, no llegó a eso porque otro de los filisteos, de los generales, dijeron, no, no confío en David, no, 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 aquí mándalo a casa, no. Y eso lo que hace. El rey dice, no, David, realmente mejor que quede aquí. Vuelva a casa, vuelva a casa. Nosotros vamos a la batalla, tú vuelva a casa. Entonces, pero cuando David y su ejército llegan a su casa, o sea, la ciudad de Ziklag, su casa ya no está. En el tiempo que estaban ahí avanzando, llegando a la frontera con Israel, algo había pasado. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Negev y que luego de atacar y incendiar a Ziklag, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposos, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Obviamente David y sus hombres persiguen a los amalecitas, pero antes de comenzar, como siempre, David consulta a Dios. No consulta a una bruja, como había hecho Saúl, va directo a Dios. David consulta al Señor, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, responde el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatará a los cautivos. Otra gran diferencia entre David y Saúl. Entonces, aún en medio de esta situación terrible, imagínense, llegan a la ciudad y todo quemado, en ruinas, no queda nada, sus familias se animan. ¿Qué hace un soldado normal? Vamos a tiro, al ataque, vamos con todo. Pero David no. Primero consultamos a Dios. Tomó el tiempo para consultar a Dios. Eso también debe ser una lección para nosotros, de no actuar impulsivamente en situaciones complicadas. Cuando tú te ves de repente enfrentado con una situación y no sabes qué hacer, no es el momento de hacer cualquier cosa. Es el momento de consultar al Señor, de orar, poner en oración, en ayuno y esperar la respuesta. Consultar a Dios y después actuar. Una vez más, con la bendición de Dios, David y sus hombres entran en batalla. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente, o sea, 2 días enteros. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijo ni hija, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba, este es el botín de David. Tal como el Señor había dicho, vas a recobrar todo, anda. Ok, ahora volvemos a la batalla principal entre Israel y los filisteos. De Ziklag y David es como algo que pasó al costado. Y ahora tenemos la batalla grande, la batalla principal. El día posterior al encuentro entre Saúl y el espíritu de Samuel. Israel entra en la batalla con resultados terribles. Samuel 31, 1 al 3. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos.
muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Adinabab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los cercanos lo alcanzaron con sus flechas. O sea, la batalla va totalmente contra Israel. Los hijos de Saúl mueren y el mismo Saúl queda gravemente herido. Y aún en estas condiciones, Saúl decide hacer la cosa por su cuenta, no dejarlos en las manos de Dios. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame. No sé que lo hagan esos incircuncisos cuando llegan y se divierten a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, matar al rey. De modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Y la batalla termina en versículo 7, cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos los ocuparon. Mal día para Israel. Es un momento triste en la historia y todo por culpa de Saúl. Solamente por él. Incluso en Primera Crónicas, no me ha llegado todavía Crónicas, lo vamos a ver en 2 semanas más, encontramos la razón real detrás de la muerte de Saúl. Primera Crónicas 10, 13 y 14. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor se quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Clarito, Saúl murió porque consultó una bruja, una adivina. ¿Y por qué eso es un problema? ¿Por qué el Señor lo mató en esas condiciones? Bueno, Levítico 20, 27, la ley dice: cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, será condenado a muerte. Morirá apedreado y será responsable de su propia muerte. O sea, Saúl es responsable de su propia muerte y también a la gran pérdida de Israel. Entonces, 1 Samuel termina así: con la muerte de Saúl, Israel derrotado, David sano y salvo con su familia, con su ejército, con su profeta, con su sacerdote, y ahora con todo el derecho de tomar su puesto como rey de Israel. Así termina 1 Samuel. Pero 2 Samuel comienza de otra forma. Vamos a 2 Samuel. Oh, 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 oh. Continuará la próxima semana, 2 Samuel. Ok. Los apuntes, como siempre, ahí van a estar. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, puedes enviarlo al grupo WhatsApp o al correo o al WhatsApp mío, como quieren.